aquí es el método del árbol que está descrito en el libro, en la última edición de Ajo, que es la que ustedes tienen. Entonces, aquí en esta página, la 176 del PDF, ahí ya les habla cómo calcular si es anulable, primera posición, última posición. Está en resumen la misma tablita que yo les compartí, solo que en otras palabras. Y hay un proceso que les muestra cómo construir el árbol, ¿verdad? Para determinada expresión y hacer el cálculo de los follow, ¿verdad? Entonces ahí pueden ir viendo ustedes el mismo algoritmo que yo les di en el resumen y un ejemplo detallado de cómo irlo resolviendo para cuando tengan más dudas. Vamos a ver una presentación en donde vamos a trabajar un ejercicio para que ustedes vayan resolviendo sus dudas también. Muy bien. Eh, ¿Alguno que haya leído el documento o el método que tenga alguna inquietud sobre el documento que les compartí? ¿O todo claro? Bueno. Em, yo les mandé en Classroom 2 invitaciones porque como tenemos la limitante de los 40 minutos, creé de una vez las 2 sesiones. Entonces, cuando se nos acabe el tiempo, ahorita nos quedan como 17 minutos, pues yo inmediatamente ingreso a la otra sesión y ustedes también, porque nos podemos quedar a la mitad. Bueno, entonces el algoritmo básico para el método del árbol tiene estos pasos. Vamos nosotros a diagramar el árbol. Vamos a diagramar el árbol. Vamos a aplicar las funciones de las que está hablando aquí son las que aparecen en la tablita que les compartí, ¿verdad? Si es anulable, si es primera posición, si es última posición. Luego vamos a calcular la siguiente posición, que sería el follow. Generamos la tabla de transiciones y de último vamos a generar el autómata que corresponde a, a la tabla de transiciones que estamos diseñando. Si voy muy rápido, ustedes me dicen en el chat, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos el diagrama? Pues el diagrama del árbol se construye con base a una expresión regular, ya establecida para generar su autómata. Y cada elemento de la expresión regular se transfiere a un árbol, ¿sí? Entonces, vamos a identificar o a representar esa expresión regular de forma gráfica a través de un árbol sintáctico. ¿Cómo hacemos esa conversión? Utilizando pues estas tablitas que yo les di. En el caso de una concatenación de C1 y de C2 se representa con un árbol de esta manera, donde el nodo central representa el símbolo de concatenación, el C1 representa lo que está al lado izquierdo de la concatenación y C2 representa lo que está al lado derecho de la concatenación. Y para este carácter o para este operador de una expresión regular, pues yo puedo determinar si es anulable con esta función, ¿verdad? Va a ser anulable únicamente cuando sea anulable C1 y también sea anulable C2, es decir, los dos tienen que ser anulables para que este nodo como tal se convierta en anulable. Anulable significa que puede generar cadena vacía, ¿verdad? O sea, un épsilon o un lambda, como ustedes lo quieran interpretar, pero que en algún momento todo esto que está aquí se puede convertir en un vacío, ¿sí? Primera posición la calculamos con esta función a través de un if y nos dice si C1 es anulable, entonces la primera posición de C1 unida a la primera posición de C2 es lo que va a ser la primera posición. Si este nunca es anulable, entonces siempre va a ser la primera posición de C1. La última posición va a ser también un if, solo que está pensado a la inversa, ¿verdad? Y evaluamos sobre C2. Si C2 es anulable, entonces mi última posición va a ser la última posición de C1 unida a la última posición de C2. De lo contrario, siempre va a ser solamente la última posición de C2. El siguiente operador o metasímbolo a trabajar es la alternancia o el OR, ¿sí? También es un operador binario, dijimos que era igual asociativo por la izquierda, ¿verdad?
y pues tiene la menor precedencia dentro de los operadores o metasímbolos de las expresiones regulares. ¿Cuándo va a ser anulable la alternancia? Cuando cualquiera de los dos nodos, izquierdo o derecho, sean anulables. Por eso, si es anulable C1 o es anulable C2, entonces este nodo de alternancia puede ser anulable. La primera posición la calculamos de esta manera. Siempre va a ser la primera posición de C1 unido a la primera posición de C2. La última posición la calculamos siempre con la unión de la última posición de C1 y la última posición de C2. Eso es para alternancia. Tenemos cerradura de Kleene, ¿verdad? Que es un operador unario, ¿verdad? De igual forma es asociativo por la izquierda, solo que es unario, y tiene la mayor precedencia luego de los paréntesis, ¿verdad? O sea que entre concatenación, alternancia y cerraduras, las cerraduras tienen mayor precedencia, se operan, ¿verdad? Es un operador unario, solo tenemos C1, entonces siempre es anulable. La cerradura de Kleene siempre es anulable porque como nos dice que es una repetición de 0 o más veces, en algún momento puede ser épsilon cuando la repetición sea 0 veces. La primera posición siempre va a ser la primera posición de C1 y la última posición siempre va a ser la última posición de C1. Entonces, lo que nosotros generemos aquí va a ser la última posición y lo que generemos aquí en la primera posición de este C1 va a ser la primera posición de la cerradura de Kleene. Cerradura positiva. También es un operador unario, es asociativo por la izquierda y tiene la misma precedencia que la cerradura de Kleene por sobre concatenación y alternancia. Va a ser anulable únicamente si C1 es anulable, porque la cerradura positiva nos dice que es la repetición de una o más veces. O sea, entonces, la única forma de que se convierta en épsilon es que este C1 pudiera ser épsilon en algún momento. De otra manera, no hay forma. La primera posición de C1 va a ser la primera posición de la cerradura y la última posición de C1 va a ser la última posición de la cerradura. Es muy parecida a la cerradura de Kleene, lo que cambia es el anulable. El signo de interrogación. En el caso del signo de interrogación, pues es un operador también unario, asociativo por la izquierda, y nos dice que es la repetición de 0 o una vez, ¿verdad? O viene el carácter o no viene. Entonces va a ser anulable, siempre va a ser anulable porque puede generar épsilon en algún momento. La primera posición es la primera posición de C1 y la última posición es la última posición de C1, ¿verdad? Casi que esto es igual para los operadores unarios. Y entonces, digamos que tenemos esta expresión regular. Ahí vayan anotándose sus dudas de lo que les va surgiendo en cómo vamos explicando las funciones y los operadores. Y veamos el ejemplo. Y si tienen dudas, me van interrumpiendo a la hora que yo vaya generando el ejemplo, ¿verdad? El método del árbol realmente es un poco complicado para darlo en línea, pero pues creo que la presentación está bastante clara. Veamos. Supongamos que tenemos esta expresión regular, ¿verdad? El alfabeto de mi lenguaje está dado por los caracteres D, A, B, ¿verdad? Esas son las letras con las que yo puedo generar mis lexemas. Y nos dice que la expresión regular está dada por la concatenación de D con A, cerradura de Kleene. Todo eso entre paréntesis también tiene una cerradura de Kleene y está concatenado con D, A, signo de interrogación, y B, afectado por la cerradura de Kleene. Esa es la expresión regular inicial que yo voy a trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer primero según el algoritmo? Voy a diseñar el árbol sintáctico para esa expresión regular. ¿Sí? ¿Cómo? Utilizando pues los grafos que yo les acabo de mostrar para cada uno de los metasímbolos relacionados. En el caso de la cerradura de Kleene, ¿verdad? Pues aquí estoy haciendo la parte 1 de la expresión que dice que es D concatenado con A, cerradura de Kleene, y a todo eso le aplico una cerradura de Kleene. Entonces, aquí lo puse segmentado porque esta A como está afectada por el operador unario cerradura de Kleene, pero como está aquí adentro del paréntesis, esta cerradura de Kleene afecta únicamente a la A, ¿sí? Entonces, la cerradura de Kleene de A, todo esto está concatenado con D, ¿sí? Por eso hay una concatenación entre D y el A asterisco, ¿sí? Y este subárbol completo está afectado por la cerradura de Kleene. Entonces, este es el árbol de expresión o el árbol sintáctico de la primera parte de la expresión. Veamos la siguiente.
Ya que habíamos generado esta parte, ¿verdad? Entonces, la expresión regular nos dice que todo esto está concatenado con D y que además está concatenado con A, signo de interrogación. El signo de interrogación es un operador unario, no tiene paréntesis entre la D y la A, sino solamente está a la par de la A, por lo tanto, como es asociativo por la izquierda, solo afecta a la A. Entonces, es la concatenación del signo de interrogación de A. Todo eso está concatenado con B, afectado por la cerradura de Kleene, ¿sí? Y al final siempre agregamos en el método del árbol la concatenación con el símbolo numeral. Esto representa el fin o la aceptación general de toda esta expresión regular. Aquí entonces ustedes ya tienen diagramado el árbol completo de esta expresión regular que nos dice D concatenado con A cerradura de Kleene, todo eso en una cerradura de Kleene concatenado con D, concatenado con A signo de interrogación, concatenado con B cerradura de Kleene y concatenado con el numeral, ¿sí? Este numeral representa el nodo de aceptación como lo estoy resaltando aquí. Este nodo de aquí es mi nodo raíz, que es el nodo padre de todo el árbol. Llamamos hijos a todos esos nodos, ¿verdad? Que están enlazados a un nodo padre y terminales a todos esos nodos que ya no tienen hijos. ¿Sí? Hojas o terminales son los nodos en el árbol que ya no tienen hijos o nodos enlazados a él. E intermedios son aquellos que sí tienen nodos hijos, ¿verdad? ¿Dudas acá sobre la construcción del árbol? ¿Seguros? Miren que si la construcción del árbol está mal, desde ahí empezamos a calcular todo mal. Bueno. La siguiente fase que nosotros realizamos es calcular el first y el last, o la primera posición y última posición de los nodos terminales. Sí, Miguel, los intermedios son nodos hijos. Este, por ejemplo, de aquí es un nodo hijo del asterisco que tenemos arriba, ¿sí? Y es nodo padre del D y de la cerradura de Kleene que tenemos abajo, ¿verdad? Pero no es un nodo terminal porque tiene hijos, y no es un nodo padre o nodo raíz porque no es el que está hasta arriba. ¿Sí? Arriba de él todavía hay otros nodos padre. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el first y el last de los símbolos terminales o de las hojas, es decir, de esos nodos que ya no tienen nodos hijos unidos a él. Entonces, etiquetamos nuestros nodos hijos u hojas del árbol, siempre de izquierda a derecha, ¿verdad? Aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y la hojita que yo les di, pues dice que si n es una hoja etiquetada con la posición I, ¿verdad? Nunca va a ser anulable y mi primera posición es I y la última posición es I. Entonces, si D es el nodo etiquetado con 1, su primera posición es 1 y su última posición es 2. Igual para cada una de las hojas, 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4, 5 y 5, 6 y 6, porque ese es el número de la etiqueta que yo le coloqué al nodo del árbol. ¿Sí? Criterio para etiquetar, Miguel, siempre de izquierda a derecha, de lo más profundo del árbol hacia arriba. ¿Verdad? Por eso empecé yo aquí con la D, que es como el nodo que está más a la izquierda en el nivel más inferior del árbol, digamos, ¿verdad? De las hojas. Vamos a definir cuáles son los anulables con cada una de las funciones. Yo aquí se los marqué como en un rosa, ¿verdad? Para que ustedes identifiquen cuáles son los nodos anulables. Pero lo hicimos con base a la función, ¿verdad? Por ejemplo, en este primer subárbol para determinar, en el caso de A, ya dijimos que la cerradura de Kleene siempre es anulable, por lo tanto la marqué como anulable. En este siguiente nodo que evalué es de concatenación y nos dice que va a ser anulable solamente cuando C1 y C2 sean anulables, tiene que ser un AND. Aquí C1 no es anulable, o sea que esto siempre va a venir, por lo tanto, este nodo de aquí no puede ser anulable porque tiene que ser un AND entre el lado izquierdo y el lado derecho de mi árbol, por eso este no es anulable. La siguiente cerradura de Kleene sí es anulable, siempre va a ser anulable. Evalúo sobre esta concatenación, que igual nos vuelve a decir que va a ser anulable solamente si C1 y C2 son anulables.
Aquí mi C2 no es anulable, por lo tanto este nodo no es anulable. El signo de interrogación siempre es anulable, nos dice la tabla, ¿verdad? En el caso de concatenación, este que está aquí, pues se evalúe otra vez C1 no es anulable, C2 sí es anulable, pero como tiene que ser un AND, este no es anulable. Cerradura de clean de B sí es anulable. Concatenación del siguiente, C1 no es anulable, C2 sí es anulable, pero tiene que ser un AND, entonces no es anulable. Y este último nodo de concatenación, pues ni C1 ni C2 son anulables. ¿Dudas ahí para determinar los anulables? ¿Cuál duda, Miguel? Si en vez de cerradura de clean tuviéramos un más, tenemos que evaluarlo con base a C1. Va a ser anulable en la cerradura positiva únicamente si mi C1 es anulable. Por ejemplo, en este caso, hubiéramos tenido un más aquí, evalúo. ¿C1 es anulable? No, porque los terminales nunca son anulables, entonces este no sería anulable de aquí, en el caso de cerradura positiva. En el caso de este, si hubiera sido un más, por ejemplo, siempre tengo que evaluar sobre mi C1 y pregunto si este es anulable. Como no es anulable, este tampoco sería anulable. ¿Verdad? Pero en el caso de la cerradura de clean, siempre son anulables y la cerradura positiva, solamente si el if, es decir, si C1 es anulable, va a ser anulable la cerradura positiva. No, en el libro no aparece la cerradura positiva, solo aparece cerradura de clean, pero sí la trabajamos nosotros en el curso y la van a trabajar en compiladores 1 y 2 también, por eso se les da desde lenguajes. Porque realmente la cerradura positiva ustedes la podrían trabajar como la concatenación del carácter seguido del carácter con cerradura de clean, ¿verdad? Eso es equivalente a una cerradura positiva. Si reescribimos la unión o la concatenación, por ejemplo, si yo tengo A más, lo puedo reescribir como A concatenado con A cerradura de clean. Entonces el libro lo trabaja de esa manera, siempre concatenando el carácter con la cerradura de clean del mismo carácter para representar la cerradura positiva. ¿Estamos, Víctor, o alguna otra duda? Estamos a 40 segundos de que terminemos. Si quieren, abrimos la otra sesión y continuamos ahí para no quedarnos a medias. Voy a terminar esta y empezamos con la otra.
Estamos entonces en este proceso de calcular si un nodo es anulable o no, ¿verdad? Si un nodo interno del árbol de expresión es anulable o no. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda sobre esto? ¿No? Bueno, sigamos. Aquí entonces vamos a, o ya está calculado el first y last de los nodos internos, con base a determinar, con base a lo que determinamos anteriormente, que fue si un nodo era anulable y el first y el last de los nodos hijos. ¿Qué significa que sea anulable? Que en algún momento pueda generar cadena vacía. Es decir, yo puedo tener cero aparición, o sea, cero repeticiones de lo que está en C1 o de la unión de C1 y C2 en el árbol. Por lo tanto, puedo generar cadena vacía. Eso significa que puede ser anulable. Entonces, aquí ya nos aparece el first y el last de cada uno de los nodos. Vamos a ir por nivel para mentalmente volverlos a calcular. Entonces, por ejemplo, como les decía, siempre vamos de izquierda a derecha, de lo más profundo del árbol hacia arriba. ¿Por qué? Porque para calcular el first y last de esta parte, por ejemplo, de este nodo que está arriba del 5, yo necesito el first y el last de C1 y de C2. ¿Sí? Entonces, voy desde abajo hacia arriba para que al momento que yo llegue al nodo raíz ya tenga los first y last de C1 y de C2. Por eso lo hago de esa manera. Entonces, el primero que calculamos fue el first y el last de nodo de esta cerradura de Kleene. Que si nos vamos a la tablita que yo les compartí, pues nos dice que para cerradura de Kleene, la primera posición siempre es la primera posición de C1, que en este caso es 2, porque es la etiqueta la primera posición de la etiqueta 2. Y también el last o la última posición es 2, ¿verdad? Porque eso tiene el C1, ¿sí? Luego calculamos el first y last de esta concatenación que estoy señalando acá. Y como es una concatenación, en nuestra tabla nos dice que para calcular el first o la primera posición, verificamos si C1 es anulable. Esta etiqueta 1 no es anulable, ¿sí? Entonces no entro a la parte del if, sino que a la parte del else. Y el else nos dice que entonces la primera posición es siempre la primera posición de C1, ¿verdad? En caso este no sea anulable. Por eso quedó aquí 1 como primera posición. Para calcular la última posición o last de este nodo, igual hay un if y evaluamos ahora sobre C2 y nos dice si C2 es anulable. ¿Es anulable C2? Sí, porque cerradura de Kleene es anulable y está marcado en ese color como rosa que les puse para identificar los anulables. Ustedes le pueden poner en una X en rojo o una tacha o algo para que ustedes identifiquen cuáles son sus nodos anulables a la hora de poder resolverlo a papel y así es más fácil, si no se le puede pasar a uno alguno. Entonces nos dice, si C2 es anulable, como si es anulable, entramos a esa parte del if y nos dice que tenemos que hacer una unión entre la última posición de C1, que en este caso es 1, y la última posición de C2, que en este caso es 2. Por eso en este nodo, la última posición está formado por el conjunto de elementos 1 y 2. Siguiente, para calcular first y last, es esta cerradura de Kleene. Que nos dice que la primera posición siempre es la primera posición de C1 y la última posición es la última posición de C1. Entonces solo subo el 1 para acá y el 1, 2 para acá porque esos son mi primera y mi última posición de C1. ¿Sí? Siguiente concatenación. Vuelvo a evaluar. Si C1 es anulable, como este sí es anulable, ahora sí entro al if, ¿verdad? Y nos dice que es la unión de la primera posición de C1 con la primera posición de C2. Acá tenemos entonces 1 que sale de esta primera posición y 3 que sale de esta primera posición. El conjunto entonces de la primera posición de este nodo es 1, 3. Para el last,
vuelvo a evaluar. Si C2 es anulable, ahora no es anulable. Me voy al lado del else y digo que la última posición es la última posición de C2. Entonces aquí tenemos primera posición de este nodo y última posición de este nodo. Voy a moverme acá porque para calcular el nodo de arriba necesito first y last de acá. El de la etiqueta. Uy, espérenme que se movió. El de la etiqueta siempre es 4 y 4, ¿verdad? Que ese es el número de la etiqueta. Y luego vamos al símbolo de interrogación que nos dice que siempre es anulable. Y la primera posición es la primera posición de C1 y la última posición es la última posición de C1. Por eso tenemos aquí 4 y 4. Ahora que ya tengo las primeras y últimas posiciones de estos dos nodos hijos, ya puedo calcular el de este nodo de acá. Y volvemos a evaluar, es una concatenación y preguntamos si C1 es anulable. Como no es anulable, la primera posición corresponde entonces a la primera posición de C1, 1 y 3. Para la última posición vuelvo a evaluar si C2 es anulable. En este caso sí es anulable. Entro a ese if y nos dice que es la unión de la última posición de C1 con la última posición de C2. Por eso genero aquí 3 y 4 para esta última posición en este nodo. Me muevo a esta cerradura de clean, que si es anulable y la primera posición es la primera posición de C1, la última posición es la última posición de C1 también. Y entonces ya puedo generar el first y el last de este nodo. Volvemos a evaluar. Si C1 es anulable, no es anulable. Por lo tanto, mi primera posición acá es la primera posición de mi C1, que es el conjunto 1 y 3. Para el last, vuelvo a evaluar. Si C2 es anulable, como sí lo es, entro a ese if y nos dice que la última posición entonces es la unión de la última posición de C1 con la última posición de C2. Por eso mi conjunto que representa la última posición aquí es la unión de 3 y 4 con 5. Entonces acá no, me queda como las 3, 4 y 5. Y para el nodo raíz, que es una concatenación también, pues yo evalúo si C1 es anulable, no lo es. Por lo tanto, mi primera posición es 1, 3 y C2 tampoco es anulable, entonces mi última posición es 6. Ahí tenemos entonces calculado para cada nodo del árbol cuál es la primera posición y la última posición o el first y last de cada uno de los nodos. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Todo claro? Vamos bien entonces. La siguiente función que tengo que calcular es el follow. La primera posición y la última posición lo que genera o lo que quiere determinar en el caso de la primera posición es con qué caracteres puede iniciar la cadena. La última posición nos indica con qué caracteres puede terminar cada lexema para ser válido. Y el follow nos va determinando entre ese inicio y ese final qué es lo que puede seguir para conformar la cadena. Esa es la idea de este algoritmo que es predictivo, ¿verdad? ¿Qué puedo esperar yo en cada estado para determinar si es válido o no? ¿Sí? Entonces mi tabla de follow o siguiente igual la calculamos sobre el árbol. Creamos una tabla con los elementos identificados con su índice y yo siempre acostumbro ponerles el terminal que está asociado porque para visualización es mucho más fácil. Entonces, tenemos tantas etiquetas como nodos hijos hay, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque incluimos la del numeral. La 1 en el árbol corresponde al carácter D o a la etiqueta del símbolo D. La 2 a la A, la 3 a la D, 4 a la A, 5 a la B y 6 al símbolo numeral. ¿Sí? Y pues yo calculo las funciones sobre el operador concatenación y la cerradura de clean y cerradura positiva. ¿Por qué? Porque esos son los caracteres que tienen un siguiente. Todos los demás aparecen cero o una vez, ¿verdad? O viene uno o viene el otro, pero donde yo puedo terminar como
como por decirles, puedo garantizar que después de lo que está terminando siempre va a venir algo, es en una concatenación, porque está seguido de algo, o en una cerradura de clean, porque es un ciclo a sí mismo, o en una cerradura positiva, porque también es cíclico. Por eso lo calculo sobre esas funciones. En concatenación, ya sea en concatenación lo calculamos de la siguiente manera, bastante resumido. Si ustedes lo leen en el libro o incluso en el resumen es bien complejo, pero si lo queremos poner en una forma matemática para los que se les facilite, en el caso de la concatenación yo puedo decir que para todo i que pertenece al last de C1, first de C2 pertenece al follow de i. Es decir, para todo i que pertenece a lo que está aquí en el last de mi nodo C1, lo que le va a seguir es lo que empieza en el first del nodo C2, ¿verdad? Porque en una concatenación después de esto, lo primero que viene es lo que inicia en la cadena. En el caso de la cerradura positiva y la cerradura de clean, yo lo podría expresar diciendo para todo i que pertenece al last de C1, first de C1 pertenece al follow de i. Por eso está así. Y tiene sentido porque en una cerradura de clean, si nosotros lo vemos aquí, por ejemplo, cuando esta aparición o esta repetición de la cadena termine y vuelva a repetirse la misma secuencia, lo siguiente que va a venir es con lo que inicia esa secuencia, ¿sí? Entonces, en el caso de la concatenación va del último al primero y en el caso de la cerradura de clean, pues va otra vez del último al primero, ¿sí? Pero es repetitivo. Entonces lo vamos calculando con base a esa lógica. Y aquí yo les marqué, por ejemplo, ahorita lo estamos calculando en este nodo, en este árbol de acá, sobre el nodo de cerradura de esta concatenación, ¿sí? Yo lo estoy calculando sobre este árbol de aquí y entonces estoy diciendo que para todo i que pertenece al last de C1, el first de C2 pertenece al follow. Entonces, para el 1, el 2 pertenece a su follow y lo voy colocando de una vez acá en mi tablita. Si nos vamos al siguiente, para todo i que pertenece al last de C1, first de C2 pertenece al follow. Entonces, para el 1 y el 2, el 3 pertenece al follow. Estoy sobre concatenaciones ahorita. Para todo i que pertenece al first de C1, al last de C1, perdón, first de C2 pertenece al follow. Para todo 3, 4 pertenece al follow. Otra vez, para todo i que pertenece al last de C1, first de C2 pertenece al follow. Para 3 y 4, 5 pertenece al follow. Para 3, 4 y 5, 6 pertenece al follow. Ahora voy sobre las cerraduras de clean. Como nos dice que para todo i que pertenece al last de C1, first de C1 pertenece al follow, para todo 2, 2 pertenece al follow, que ya lo teníamos, creo. Para todo 1 y 2, 1 pertenece al follow. Si, como es conjunto, si el elemento se repite, pues ya solo lo dejamos colocado, ¿va? No lo ponemos dos veces. Para todo 5, 5 pertenece al follow. Y ahí ya está aplicado para cerradura y cerradura positiva y concatenación. ¿Dudas acá sobre el cálculo del follow, que es a veces la función que más nos cuesta visualizar? ¿No? ¿Sí, Miguel? Ajá, cuando es cerradura de clean o cerradura positiva. En el caso de cerradura de clean y cerradura positiva, lo podemos decir, podemos ponerlo como para todo i que pertenece al last de C1, first de C1 pertenece al follow de i. Recuérdese que como cerradura de clean y cerradura positiva son operadores unarios, no existe el C2.
porque abajo de ellos solo tienen un hijo, que es C1. Entonces mi first y mi last están solamente sobre C1. Y el follow, pues obviamente yo lo puedo calcular con base a las funciones de last y el first de ese C1 que tengo, porque es un operador unario, solo tiene un hijo. Ese nodo no tiene dos. Entonces es así, para todo y que pertenece al last de C1, first de C2 pertenece al follow. En este de acá es donde se ve más claro que es un operador unario, ¿verdad? Porque sí está como bien dibujado hacia abajo. Acá lo podríamos confundir porque está como en diagonal, pero si se dan cuenta, solo sale un nodo hijo de él, solo hay un C1. Entonces, para todo y que pertenece al as de C1, el first de C1 pertenece a su follow. Si no hay más dudas, seguimos. En este nodo que usted me menciona es el que tiene como first 1, 3 y las 3. Pero yo para el follow de esta concatenación lo trabajo sobre lo que hay en C1 y en C2, es decir, sobre los nodos hijos, no sobre el first y el add del propio nodo, sino sobre los nodos hijos. Por eso estoy diciendo que para todo i que pertenece al add de C1, first de C2 pertenece al follow. Para el 1 y el 2, el 3 pertenece al follow. Cuando subo al siguiente nodo, lo calculo sobre este de aquí y este de aquí. Para todo 3, 4 pertenece al follow, ¿verdad? Nunca lo calculo para todo 1, 3, 3, sino es sobre los nodos hijos de cada nodo del árbol que estoy calculando el follow. Bueno, sigamos con la tabla de follow. Entonces, ya al tener todas las tablas de follow, todas las funciones calculadas y ya la tabla de follow, pues lo que corresponde es que yo haga mi tabla de transición, ¿sí? Siempre el primer estado va a ser el first de la raíz. De mi nodo raíz, el conjunto de elementos que conformen el first, ese es el primer estado con el que yo parto. Por eso aquí el primer estado que coloqué es 1, 3, porque ese es el first de la raíz de este árbol, ¿sí? Y entonces yo empiezo a evaluar para cada uno de los elementos del estado con las entradas posibles hacia cuál yo puedo tener un conjunto a donde moverme, que es lo que aparece en el libro como un mueve, ¿verdad? Muévete con D. Entonces yo digo desde la posición 1 y 3, ¿verdad? 1 es D y como follow tiene 1, 2, 3 y el 3 también es D y como follow tiene 4, 5 y 6, con D hacia dónde puedo moverme yo. Puedo moverme al 1 y al 3, ¿sí? Entonces en ese caso es la unión de los follow de esos dos estados, del 1 y el 3. Por eso me queda aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Porque tanto la etiqueta 1 como la etiqueta 3 me permiten hacer un mover con la entrada D. Mientras que con A no tengo nada porque el 1 es D y el 3 es D y con la B tampoco tengo nada. Por eso aquí dejé linita o sería error, como ustedes lo quieran poner, pero no tengo una acción de movimiento desde este estado con la entrada A o con la entrada B. Luego evalúo como siguiente estado los nuevos que surgieron. Aquí solo surgió uno, que es el estado 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Que fue conformado uniendo el follow de la etiqueta 1 con el follow de la etiqueta 3. Entonces, evalúo, ¿verdad? Ese va a ser mi nuevo estado que es B. Y sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y yo para esas etiquetas evalúo con D que tengo. Con D solo tengo la 1, que sí es parte del conjunto. La 2 es A, no vale. La 3 es D, que sí cuenta. 4 y 5 y 6 tampoco cuentan. Entonces vuelve a ser la unión
del follow de la etiqueta 1 con el follow de la etiqueta 3, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vuelve a ser mi estado B. Hago lo mismo con todas las etiquetas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero ahora con la entrada A. 1 es D, 2 si es A, entonces pues yo coloco el follow que es 1, 2 y 3. La etiqueta 3 es D, la etiqueta 4 es A otra vez, entonces concateno el follow al que ya tenía, que es 5 y 6, y de esa manera me queda un nuevo estado que es 1, 2, 3, 5 y 6 con A. Con B solo tengo la etiqueta 5 y el follow de 5 es 5 y 6. Este es un nuevo estado. Ya terminé de evaluar para el estado B con las 3 posibles entradas y ahora tomo el siguiente estado que sería el estado C. 1, 2, 3, 5 y 6. Entonces, para el estado 1, 2, 3, 5 y 6 vuelvo a hacer la misma operación, evalúo con D y tengo la etiqueta 1 que vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? Me vuelve a generar el estado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 porque solo tengo en la 1 y en la 3. Con A, desde la 1, aquí tenemos un error en la etiqueta, solo tengo el 1, 2 y el 3. Y con B vuelvo a tener solo el 5 y 6, ¿verdad? Espérenme, vamos a quitar la ventanita del chat porque ya no miro aquí. Ahí estamos. Evalúo entonces con el estado, con el siguiente estado, ¿verdad? Yo aquí evalué con el 5 y el 6. Y con la etiqueta 5 con D no tengo nada, con 6 tampoco, con A tampoco tengo nada, vuelve a ser estado de error. Y con B, pues sí tengo la etiqueta que es la del 5, ¿verdad? Y su follow es 5 y 6. Evalúo para la etiqueta E con 1, 2 y 3 con D. 1, 2 y 3 con D, solo tengo el 1 y el 3. La unión de esos follow vuelve a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es el mismo estado B. En el caso de la entrada A, desde 1, 2 y 3 con A solo tengo 2 y el follow de la etiqueta 2 es 1, 2 y 3, por eso lo pongo aquí en el estado. Y desde 1, 2 y 3 con B no tengo ninguna, por eso genero a epsilon, ¿sí? Se termina de hacer todo el proceso cuando ya no tengo nuevos estados para evaluar. Es decir, aquí ya evalué todos los estados que fueron saliendo en mi tabla de transición. Ya no hay un estado F, un estado distinto para evaluar. Y ahí termino. Y lo que procede ahorita es identificar cuáles van a ser mis estados de aceptación. Y van a ser estados de aceptación todos aquellos que dentro de sus elementos contengan la etiqueta que marcamos como fin de la expresión regular, que en este caso sería la etiqueta número 6, esa es la que tiene el numeral. Entonces, todos los conjuntos o todos los estados que en su conjunto de elementos tengan la etiqueta 6 van a ser de aceptación, por eso están marcados estos en rojo. Estos son los estados de aceptación, este es el estado inicial y en él no puedo aceptar, ¿sí? La tabla de transición entonces ya resumida, ¿verdad? Aquí ya solo colocando los estados A, B, 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 C, D, nos quedaría de la siguiente manera para esta expresión regular. Aquí yo ya tengo un DFA en el que ya tengo los estados, ya sé cuál es el inicial, cuáles son los de aceptación y a qué estado puedo moverme con cada entrada. Esa sería mi tabla de transición final y con base a esto, pues yo ya podría dibujar el autómata correspondiente o bien implementar el analizador léxico que corresponda a ese DFA. ¿Dudas? No, no tenemos ninguna duda, en serio. Hoy sí estuvieron muy calladitos. No sé si estaban despiertos de verdad.
Bueno, em, igual les voy a dejar una tarea para que practiquen un poco y ya de ejercicios sencillos para que en la siguiente clase podamos ir resolviendo dudas entonces. Tienen una tarea para entregar hoy que son varios ejercicios de expresiones regulares y de autómatas. Por favor, la envían antes de la hora que corresponde para que tengan derecho a nota. Y también les encargo ir leyendo las lecturas que les voy publicando en la parte de recursos, ¿verdad? Está segmentado por unidades, está lecturas para la unidad 1, para la unidad 2 y para la unidad 3, que, eh, que les van a ir apoyando a ustedes a resolver cualquiera de sus inquietudes. Requerimientos de la tarea, ¿en qué sentido, José Carlos? José Carlos, si enciende su micrófono y nos pregunta cuál es la inquietud que tiene. Solo me refiero a dónde quiere el nombre, qué tipo de letra, cómo quiere que lo numeremos. En el caso de la tarea, pues deben ir enumeradas de la misma forma que fueron publicadas, ¿verdad? Ahí está pues, ejercicio 1, inciso A, ejercicio 2, inciso B, así, ¿verdad? Las numeran, ponen el enunciado del ejercicio y ponen su autómata y su expresión regular. Podrían poner una tablita, por ejemplo, para que sea entendible, en donde pusieron su autómata y a la par su expresión regular, o bien si lo hicieron en su cuaderno, escanear esas hojas y subir el PDF como parte de la tarea. Lo que sí es que en cada página se aprecie su nombre y su carnet. ¿Alguna otra duda? Por ahí nos preguntaba Miguel, ¿cómo se genera el autómata? Vamos a ver. Raúl, si es en una herramienta de diagramación, sí, igual cuando usted genere las páginas o si va a hacer screenshot o lo va a cortar con alguna herramienta de recorte y lo va a pegar en Word, el tema es que sí, en cada página se vea su nombre y su carnet. Miguel nos preguntaba cómo generábamos el autómata de esto que nos generó. Pues vamos a ver si tenemos otra vez el Paint. Ustedes me van diciendo. Pero básicamente igual dibujamos los estados, ¿verdad? Yo aquí no tengo en mente todos los que nos quedaron, pero lo voy a iniciar y ustedes lo terminan. Por ejemplo, teníamos el estado, ay, el estado A, que va a ser el estado inicial, ¿sí? Y teníamos que de A con D nos íbamos al estado B, y esto era eh, con D, ¿sí? Y teníamos también un lazo, estando en el estado B, con D un lazo, ¿verdad? Hacia B.
pero con A podríamos movernos al estado C, me parece que nos quedó. Entonces tienen que diagramar sus estados A, B, C, D, E que nos quedaron, y para cada entrada ir diagramando a través de las flechitas hacia dónde debo moverme con el carácter que correspondía, por ejemplo, con A. Y con otro nos movíamos desde aquí a D, ¿verdad? Entonces, de esa manera ya ustedes van diagramando el autómata, Miguel. Vamos a probar ese JF Lab, José Carlos. Entonces ahí ya con lo que ustedes, media vez tienen la tabla de transición, ya ustedes diagraman los estados y hacen todas las líneas de transición de un estado a otro con cada entrada, o si es para implementarlo en código, pues hacen un case de estados y en cada estado un case de entrada para ir moviéndose de un estado al otro y concatenando el carácter al lexema, o bien solamente pues avanzando en el carácter o lo que corresponda según el requisito del análisis léxico que se les haya pedido. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces les encargo terminar su tarea. Yo les voy a seguir publicando igual información para que ustedes la vayan leyendo. No, Víctor, el autómata que generamos ahorita o la tabla de transiciones que generamos ahorita a través de este método del árbol, para lo que nos sirve es para reconocer los lexemas e identificar el token al que corresponde. Es decir, nos sirve para la parte del análisis léxico. Recuérdense que todos los lenguajes tipo 3 y los reconocedores asociados al tipo 3 dijimos que se utilizaban en la parte del análisis léxico. Entonces, gramáticas regulares, expresiones regulares, autómatas finitos nos sirven para hacer el análisis léxico, para reconocer los lexemas y cada lexema poderlo asociar a determinado patrón que va a coincidir con un componente léxico del lenguaje. En la parte del análisis sintáctico lo vamos a hacer ya con gramáticas tipo 2 y con autómatas de pila, ya son otros reconocedores. Bueno, entonces terminamos la clase por el día de hoy. Igual cualquier duda me pueden seguir escribiendo en Classroom, ¿verdad? Y yo les apoyo en la medida que vaya surgiendo las dudas, pues se las voy resolviendo también vía correo y pues a seguir avanzando. Les deseo muy buen día.